Bueno, muy bien. Entonces, ya en la anterior sesión había compartido una carpeta que contiene esta cantidad de datos. Hay un archivo DEM, hay un archivo en AutoCAD y algunos datos también ¿no? en archivos de tipo Excel. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es ya trabajar en otro parámetro que es fundamental en el tema de la modelación, y es el tema de los modelos digitales de elevación. Ya habíamos visto una introducción respecto a cómo se pueden o qué tipo de fuentes tenemos para este efecto, ¿no? Y bueno, como les había mencionado, acá tenemos un archivo ya que corresponde, por ejemplo, al levantamiento de un corredor. Esto ha sido parte de un proyecto en el que se ha hecho análisis de alcantarillas, ¿no? Entonces, de manera referencial, muchas veces nos presentan de esta manera los planos, ¿no? En corte, en un perfil longitudinal, y también los planos en planta, con los respectivos detalles de las estructuras que puedan haber, en este caso, alcantarillas, ¿no? Entonces ahí en este tramo se han diseñado 6 alcantarillas y ahí está el detalle de toda esta información. Muy bien, lo que nos interesa básicamente a nosotros es eh, poder enviar esta información que ya está digitalizada y además está referenciada, y eso lo podemos verificar acá, ¿no? Con estas cruces que nos han brindado. Y en mi caso estoy utilizando el AutoCAD 2014, pueden emplear cualquier versión, eso es indistinto. Y en este caso podemos ver que aquí en la parte inferior derecha el valor del cursor sí coincide con los datos presentados, ¿no? Entonces esa es una presentación estandarizada o general que nos hacen respecto de esta clase de información. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es recuperar las curvas de nivel, el eje y el corredor en un nuevo archivo para luego estos importarlos al ArcGIS. Dentro del ArcGIS empezar a generar modelos de elevación digital. Posteriormente vamos a descargar imágenes de la red de internet de la misma zona de estudio, y podamos saber cómo se puede ir fusionando esta información y cómo se puede corregir en función a los datos de campo, y poder distinguir de esa manera los distintos tipos de fuentes que tenemos para poder generar un modelo de elevación digital. En ese sentido, vamos a, por ejemplo, en este caso, a seleccionar las curvas de nivel, ¿cierto? Para los que ya están familiarizados con el manejo del programa del AutoCAD, al seleccionar un elemento podemos seleccionar el resto, ¿no? Entonces, en este caso me interesa esta información, me interesa también esta otra, que son las curvas de nivel mayores, me interesa la información del contorno con el que se han generado estas curvas de nivel, y también me interesa la información del eje para tenerlo como referencia. Entonces, con todos estos elementos seleccionados, podemos copiarlos con Ctrl+Shift+C, ¿ya? Y ahí nos pregunta respecto de qué base y colocamos un 0,0. Entonces, ya copiamos esos valores y nos creamos un nuevo archivo. Puede ser acá, presionamos un Ctrl+V y nos pregunta en qué punto, ¿no? Y nuevamente en el 0,0. Ya están pegados los valores, y como pueden apreciar, acá tengo los valores del eje, de las curvas de nivel, de contorno, y bueno, todas estas otras cositas que también estaban seleccionadas, ¿no? Entonces voy a seleccionar estas, que por el momento me interesan, y las voy a borrar. Entonces, básicamente de esta manera no pierdo la información que tengo georreferenciada de este tipo de archivos. Entonces esto puedo ya guardarlo dentro de nuestra carpeta destinada para el análisis del día de hoy, ¿no? Topografía SHC. Entonces, en este caso, cualquier versión que se esté empleando es de AutoCAD, por lo general. Con cualquier versión de sus mismos comandos sirven, y pueden trabajar con la que sea más de su agrado. También con el Civil 3D se generan ya también en el Civil 3D
los devs de los corredores tienen esa también peculiaridad. Y al final lo que se pretende es armar estos modelos que nos permitan posteriormente realizar un modelo hidráulico o un modelo hidrológico con base ya a datos de campo, ¿no? Entonces, la versión es indistinta del programa que nos permita esta gestión de archivos con extensión DWG. Guardamos este archivo, ya está, y cerramos el programa para poder entrar en esta oportunidad al ArcGIS, ¿no? Entonces en el ArcGIS vamos a generar esta gestión de datos de modelo de elevación digital y vamos a poder apreciar que a partir de líneas o de puntos de Excel o del AutoCAD podemos georreferenciarlos y ya convertirlos en elementos de sistemas de información geográfica a través del ArcGIS. Como habíamos mencionado, vamos a, en este caso, a guardar antes de explorar cualquier dato. Lo primordial es guardar esta sesión dentro de la carpeta que está asignada para ese efecto. Y vamos a colocar nombre de la sesión de hoy. Con el nombre de la sesión guardada, nos vamos a ir al catálogo y vamos a crear una geodatabase que se denomine sesión 05, también, igual que nuestro archivo que acabamos de crear. Y finalmente, en el geoprocesamiento, vamos en el entorno a configurar el destino y las carpetas de trabajo respectivas, como lo hemos venido haciendo en las distintas sesiones, ¿no? Entonces, seleccionamos en este caso la carpeta de trabajo y en esta otra también, considerando siempre esta situación que se había mencionado de que podamos estar lo más cerca de la raíz de la partición asignada para nuestros análisis. Muy bien, entonces vamos a guardar esta información y como ya habíamos mencionado, acá ya tenemos un archivo que se denomina topografía, ¿no? Entonces vamos a identificar aquí en el catálogo y que está dentro de nuestra carpeta y vamos a jalar esta información, ¿no es cierto? Entonces ahí está indicándonos de que no tiene una que no tiene una referencia a esta información. Y de acá, como son todos datos de líneas, lo que me interesa es eso, ¿no? Considerar todos estos datos de polilínea. Lo que voy a hacer es, acá ya en la tabla de contenidos, voy a convertir esta información a un archivo ZIP de la siguiente manera, ¿no? Acá en el layer voy a buscar esta opción que son datos de polilínea, en este caso, que son líneas. Voy a seleccionar esa opción con un botón derecho, voy en el menú que se despliegue a la opción de data o de información y ahí exportar data, ¿no? Y con esta situación, acá voy a seleccionar a mi carpeta Home, ya para que todos los datos que exporte o que importe puedan estar dentro de la carpeta que habíamos creado. En este caso vamos a mantener el nombre de topografía y vamos a guardarlo y presionamos OK. ¿No? ¿Quiere exportarlo? Sí quiero exportarlo. Entonces, como pueden apreciar, acá ya nos ha convertido toda esta información a información de Shape. Y esto de acá vamos a retirarlo porque ya no vamos a emplear esa información, ya lo tenemos registrado aquí dentro del ArcGIS. Si nos vamos acá a propiedades de lo que acabamos de crear, podemos apreciar de que no se ha definido el sistema de referencia. Entonces vamos a definir ese sistema de referencia para que esta información pueda ser útil y nos permita hacer una serie de gestiones. Por lo general, la información topográfica que nos envían en planos está en coordenadas UTM, a menos de que en los
eh, planos que nos vayan a reportar, indique lo contrario, ¿no? Que estén coordenadas geográficas, por ejemplo, pero que se me ha presentado el dato o esa situación hasta la fecha, siempre me han posibilitado los datos en coordenadas UTM, ¿no? Entonces, para poder asignar como proyección acá, pues vamos a la caja de herramientas y dentro de la caja de herramientas vamos a irnos a la opción de la proyección, ¿no? Que nos va a permitir asignar un sistema de referencia a esta información. Para eso nos venimos aquí a Data Management Tools y acá tenemos Project and Transformation. En este punto tenemos este comando que nos permite definir la proyección, en este caso, a esta información. Previamente nosotros ya tendríamos que tener esta información, ¿no? Que nos haya facilitado para poder asignar este sistema de coordenadas, que en el caso del ejercicio corresponden a coordenadas UTM del PWGS 84 de la zona 21 sur. Ya está en esa región de Bolivia, en el oriente. Ya presionamos OK. Esperamos a que continúe el tema del procesamiento. Como pueden ver, acá está un candadito. Ya cuando ha terminado esta situación, si nos vamos a propiedades, podemos ver que ahora sí se le ha asignado un sistema de referencias. Y esto es, reitero, muy importante hacer la verificación, seguimiento continuo de esta situación, porque va a ser precisamente a través de este sistema de coordenadas que nosotros vamos a poder hacer la modelación tanto en el GHMS como en el GRAS. Ya vamos a utilizar también el GRAS para poder generar la malla de análisis en el GRAS, y todos estos trabajan con este archivito o con esta información del sistema de referencias. Entonces, como una recomendación es que ustedes puedan hacer el seguimiento a que todos los archivos con los que vayan a trabajar, tanto en el IRWIS como en el ArcGIS, tengan el mismo sistema de referencias y principalmente manejen un solo tamaño de celdas, ¿no? Para poder homogeneizar toda la información al mismo tamaño de celdas. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con una siguiente verificación, que es respecto de los datos que que hemos podido importar, en este caso de un archivo con extensión de WG, ¿no es cierto? Acá podemos ver de que tenemos elevaciones, tenemos alturas, y respecto de la elevación, por ejemplo, si nosotros lo ordenamos de manera ascendente, podemos identificar que hay dos elementos, ¿no? Que tienen elevación cero, que son el borde y el eje de las curvas de nivel. El resto de la información, sí, o de las líneas, sí contienen información de elevación. Entonces, también es importante que puedan verificar en este tipo de datos que todos los elementos contengan información de elevación y vayan, ¿no?, discriminando qué tipo de información tienen en un sector o en otro sector. Y esto es muy importante el momento de espacializar la información, debido a que precisamente por estos dos elementos podemos generar un error en el momento de hacer la espacialización de estos datos, en el momento de generar el raster o los procedimientos que vayamos a realizar. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer a continuación, por ejemplo, como es una información que es útil para poder tener una referencia o una idea de dónde estamos trabajando, entonces vamos a sacar esta información de la topografía y vamos a hacer lo siguiente. Con esto seleccionado, ¿no es cierto?, vamos a venirnos acá, o bueno, la manera de seleccionar los registros dentro del ArcGIS es precisamente a través de este comando, ¿no? Voy a hacer aquí la tabla de atributos, por ejemplo. A través de este comando tengo varias opciones de cómo puedo seleccionar, a través de un rectángulo, de un polígono, etcétera, ¿no? Entonces, presionando acá, por lo general es un rectángulo, selecciono esto, miren, y quiero seleccionar algún elemento en particular, ¿no es cierto? Entonces puedo seleccionarlo de esa manera. Si presiono sobre otro elemento, entonces el elemento seleccionado siempre se va a resaltar de otro color.
¿Ya? Esa es una manera de poder seleccionar la información y de obtener la información de un determinado elemento es a través de este identificador, que nos va a brindar una serie de datos respecto del elemento donde hayamos hecho un clic, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tiene aquí una relación de todos los campos, de toda la información, y por ejemplo, en este caso tiene una elevación de 639, ¿no? Entonces, además de todos estos datos, que es una polilínea en 3 dimensiones, contiene datos de Z. Y de esa manera podemos hacer una exploración de cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Entonces, aquí otra recomendación, cuando ustedes tienen un elemento seleccionado y se esté trabajando con datos vectoriales, pueden aplicar cualquiera de estos comandos que están acá y o de este conjunto de comandos, y esos comandos se van a aplicar solo al elemento que esté seleccionado. Por eso es muy importante que ustedes puedan previamente a realizar un determinado proceso o el empleo de algún comando, de que tengan deseleccionado, es decir, una selección limpia de todo para que no tengan el problema de que solo ese elemento haya, ¿no? haya tenido algún tipo de procesamiento. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado previamente, nos interesa ahora sí sacar estos dos valores que no sean parte del conjunto de datos que sí contienen elevación. Y como les había mencionado, aparte de esta opción de poder realizar una selección, también podemos hacerlo a través de la tabla de atributos, haciendo un clic en el campo, ¿no es cierto? Y con esto seleccionado, lo que podemos, o lo que vamos a hacer a continuación es irnos nuevamente a la tabla de contenidos, a topografía en este caso, que es el nombre que hemos archivado, y vamos a exportar esta información, ¿no? Y en este caso vamos a bautizarlo como contorno del corredor. Contorno simplemente para que no haya, ¿no? Para que no haya confusiones. Contorno. Y presionamos OK. Entonces, ha terminado de hacer el cálculo y me está preguntando si quiero darle a la presente sesión y ahí está, ¿no? Contorno y aquí esta otra información que corresponde al eje. Entonces también con esto seleccionado me interesa nuevamente que corresponde a topografía, botón derecho y vamos a exportar esta información. Data, export data y vamos a denominarlo como eje. Eje de la vía. Y vamos a presionar Save y OK, ¿no? Entonces ya tenemos el eje de la vía y el contorno exportados, pero esta información aún está contenida dentro de topografía. Entonces, para poder eliminar, vamos a presionar un botón derecho y nos vamos a ir a esta parte que nos dice editar features y vamos a iniciar la edición, ¿no? Does not match frame, continuamos. Entonces acá vamos a seleccionar este valor y vamos a eliminarlo. Y lo propio con este otro valor, que es de contorno, y lo vamos a eliminar. Acá en editor vamos a guardar la edición y vamos a parar la edición. Entonces ahora sí ya tenemos 3 elementos, voy a poner esto aquí más abajo. 3 elementos, si apago topografía, ya está por día, miren, ya está solamente el contorno y el eje de la vía, o solo el eje, o solo el contorno, o solo las curvas de nivel, que es la información que me interesaba. Si nos vamos nuevamente a contorno, vamos a propiedades, y esta está en la zona 21 sur, y si nos vamos al eje de la vía, esta también está en la zona 21 sur, vamos a verificar que el layer también está en la misma zona de coordenadas y no están. Entonces, como este es el anfitrión y me va a trabajar con una serie de archivos, shapes, es importante asignarle un sistema de coordenadas al layer para que pueda realizarse los comandos que vayamos a emplear en el mismo sistema de referencia, ¿no? Entonces, para ello, como han visto, es un botón derecho en propiedades y en este caso, como los layers ya tenían este sistema de coordenadas, aplicamos ese mismo sistema de coordenadas y ya
tenemos ahora sí, miren, la opción de poder identificar todas estas unidades en metros y proceder a realizar una serie de cálculos, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la de poder crear un team. Ya nosotros podemos crear el team que habíamos visto, es un modelo de superficie basado en la triangulación de todos estos elementos. Entonces, podemos crear un team a partir de curvas de nivel, por ejemplo, y en para ese efecto, por ejemplo, podemos emplear el siguiente comando. Vamos a ir al toolbox, ¿no? Dentro del Art Toolbox vamos a venir al Data Management Tools, ya lo tenemos, y acá tenemos la opción de, perdón, vamos a ir al 3D Analysis Tools, 3D Analysis Tools, y acá tenemos Data Management, y ahí tenemos la opción del team, ¿no? Generalmente este team es el que maneja el GIF-RAS por defecto al momento de trabajar con superficies, por ejemplo, pero también trabaja con imágenes raster. Como les mencionaba, el team es un modelo de superficie que está en función a datos vectoriales. Acá vamos a irnos a crear un team, ya, hacemos un doble clic acá, y ahí está, ¿no? ¿Dónde se va a ir? ¿Cuál es el archivo de destino? Que es este. Y acá vamos a, además, a elegir el sistema de coordenadas de salida, que en este caso va a ser el mismo del layer. Y acá vamos a elegir, por ejemplo, nuestras curvas de nivel, ¿no? Que están en topografía. Y acá vamos a tener el cuidado de que en la altura del campo esté el valor de elevación, ¿no? Eso con base aquí a los campos que tenemos, ¿no es cierto? Nos identifica todos los campos y acá el campo de elevación es el que contiene este dato de altura, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto de acá. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a dejar el nombre por defecto de Create Team y presionamos OK. ¿Ya? Una vez que hemos hecho esto, esperamos a que termine el proceso y vamos a ver cómo se ha creado nuestro team, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá que nos ha creado con base a todo el extremo de toda la información que hay en nuestra zona de estudio. Entonces esto se puede recortar para que solamente nos quede de información del corredor. Para poder recortar esto, necesitamos de este contorno, ¿ya? Y hacer un recorte a este team en función solamente a ese contorno. Si yo apago aquí la topografía, ¿no es cierto? Lo que ha hecho es básicamente crear en función a las curvas de nivel todos estos valores. Lo que vamos a hacer básicamente es un recorte, ¿ya? De esta superficie para que me quede solamente el modelo del corredor. Y así me quede mejor representada la superficie del corredor en formato TIM. Para ello vamos a convertir este contorno que está en 2D en un elemento de 3 dimensiones. Vamos a hacer básicamente como si fuese una sábana y vamos a tenderlo sobre el modelo de superficie que están contenidas en las curvas de nivel. Para eso nos venimos aquí al Toolbox y dentro del Toolbox tenemos el Data Management y dentro de Management Tools tenemos acá el Features que está acá, ¿ya? Y acá podemos convertir, ¿no? Este comando es muy importante cuando queremos convertir de puntos a líneas, de líneas a polígonos y viceversa, ¿no? Para poder sacar atributos de cada uno de estos puntos, generalmente se recurre a este comando y en esta ocasión vamos a, por ejemplo, convertir esto, ¿no? Vamos a convertir un feature a polígono, en este caso, por ejemplo, el contorno. Vamos a convertirlo y vamos a ponerle contorno 3D. Contorno 3D. Entonces, con esa
opción. Vamos a presionar OK, estoy colocando esto, estoy seleccionando esto de acá y voy a simplemente presionar OK, ¿no? Entonces voy a esperar a que me haga esa proyección y ahí ya tengo, ¿no? Un polígono 3D. Entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente con ahora que ya tengo este polígono, que ya no es un contorno de línea, lo que voy a hacer es irme nuevamente al 3D análisis y acá en 3D análisis voy a buscar la función de superficie, conventional surface, y lo que voy a hacer es eso, ¿no? Interpolar este shape sobre eh, sobre el team, ¿no? Entonces acá voy a, por ejemplo, a colocar el team que ya hemos creado y aquí voy a seleccionar la poligonal que acabo de crear. Voy a dejar este nombre por defecto, ¿ya? Vamos a dejar el resto de los valores por defecto y voy a presionar OK. Entonces ya me ha creado un nuevo shape, pero en este caso ya está conteniendo valores del modelo de superficie para que con esto finalmente pueda realizar el corte de nuestro modelo de superficie. Para ello nos venimos acá al Art Toolbox y acá dentro del 3D Analysis Tools, en Data Management nuevamente, vamos a editar el team, ¿no? Entonces, con la edición del team, vamos, por ejemplo, aquí a colocar nuestro modelo que habíamos creado y en este caso vamos a seleccionar este último valor que sea este último shape que habíamos creado y acá si abrimos nuestra tabla de atributos tenemos el shape, vamos a dejar ese valor por defecto, ya que es la que contiene la información y vamos a presionar OK. Y ahí está. Entonces, ahora sí podemos apreciar que si apagamos esto, ya tenemos nuestro modelo team, ¿no? Con los valores que corresponden a las curvas de nivel. Acá nos vamos a ir a propiedades, Symbology, vamos a desmarcar esta opción, vamos a aplicar y ahí está. Entonces acá podemos apreciar que ya tenemos un modelo team, nuevamente, pero recortado con base a nuestros requerimientos, ¿no? Entonces, a partir de curva de nivel, por ejemplo, en este caso del corredor, hemos logrado hacer un recorte del team, que muchas veces nos sirve esto, por ejemplo, para hacer correcciones dentro del DEM, en el momento de hacer una modelación hidráulica. Entonces, esa es una manera como nosotros podemos gestionar la información. Esa es una forma, ¿ya? Esto es, no funciona a eso, es un modelo de superficie vectorial. Ahora vamos a partir también de las curvas de nivel, ¿no es cierto? A generar, por ejemplo, un raster, ¿ya? Entonces, para crear el raster, por ejemplo, podemos hacerlo a partir del team o podemos hacerlo a partir de las curvas de nivel. Y en este caso, por ejemplo, podemos emplear nuevamente el ArthurBox y dentro del ArthurBox, nuevamente 3D Analysis Tools, tenemos el Raster Interpolation, que está, y tenemos Topo to Raster. Entonces, esta opción de acá nos permite convertir curvas de nivel a información raster. Entonces voy a hacer un doble clic acá, ¿no es cierto? Y voy a introducir aquí los valores de topografía que corresponden a las curvas de nivel. Y en este caso voy en el campo tener el cuidado de que acá el campo sea el valor de la elevación, ¿no? De las curvas de nivel y voy a dejar que esta opción esté como contorno. Ahora, a diferencia de la otra, del team, aquí sí tengo que definir el tamaño de la celda.
Y acá ya depende de nosotros, ¿no? Si vamos a trabajar con Alos Pulsar, si vamos a trabajar con SRTM, con AsterGDEM, o si tenemos alguna otra resolución, nosotros definimos aquí el tamaño de la celda, que por ejemplo podría ser 10 metros. Generalmente podría ser de 10 metros porque una de los datos o de los recursos que tenemos en la red de Internet para determinar la cobertura de suelos son las imágenes Sentinel, por ejemplo, que son las de mayor resolución que actualmente tenemos a disposición. Estas vienen con una resolución de 10 metros. Entonces, ya preveyendo una homogenización de los datos ya de celdas de información raster, ya podemos desde acá incorporar esta información de 10 metros a nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces acá vamos a colocar ese tamaño de celda y el resto de los valores los vamos a dejar por defecto, ¿ya? Y vamos a presionar OK. Y vamos a esperar a que termine ¿no? El, el proceso y nos va a generar un raster. Ahí está. Entonces nos ha generado también un raster, pero como pueden apreciar, el raster está en función a los valores extremos de nuestra zona de estudio. Entonces lo que podemos hacer acá es un corte también con base a nuestro contorno, ¿no es cierto? Entonces procedemos a un corte. Para eso tenemos acá en Spatial Analysis Tools, en este sector de Spatial Analysis Tools, por ejemplo, vamos a utilizar la extracción, ya extracción por máscara. Entonces voy a introducir este valor, voy a introducir el raster, ¿no? que acabo de crear, voy a introducir la máscara con la que quiero recortar, que es el contorno, y voy a dejar con este nombre por defecto por el momento, ¿no? Para ir identificando un poco los procesos que he ido desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, como la información sí está contenida dentro de la carpeta, entonces en este caso, como podrán advertir, sí he podido ejecutar el comando, a diferencia de la anterior vez, que la información de contorno estaba en otra carpeta y me salía error, ¿no? Entonces voy a apagar esta información, ¿ya? Y voy a apagar también la información de contorno, y ya podemos apreciar que tenemos dos tipos de información. En este caso, vamos a cambiar la representación de la imagen y vamos a apagar la topografía, ¿no? Entonces, en este caso me he hecho recorte con base a 3D, no debía haber considerado eso, pero como pueden apreciar ya tengo el valor de raster de esta zona de estudio, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, debía haber utilizado este valor, ¿no? Y no la línea. Lo que me ha recortado es la línea, el borde, porque es un valor de línea. Entonces vamos a aplicar nuevamente el Extract by Mask. Vamos a encender en este caso el contorno, el polígono, y esto acá lo vamos a retirar. Lo vamos a dejar ahí. Voy a mantener este valor de raster. Es un valor solamente de representación. Y nuevamente voy a extraer por máscara. Entonces, nuevamente voy a introducir el raster. ¿Ya? Y en este caso voy a utilizar el polígono que habíamos creado, ¿no? Que este es ya no es un dato de línea, sino es un dato de área, y voy a mantener este nombre por defecto, que es el extract todos, y voy a presionar OK. Entonces voy ahora sí a apagar esta información de acá, y voy a apagar esto de acá, ¿cierto? Entonces ahora sí pueden apreciar que al utilizar un polígono, sí me ha definido un modelo de DEM adecuado que contiene los valores de variación de la zona de estudio. Cuando he utilizado el contorno de línea, ¿no es cierto? Que lo tengo acá, lo que me ha hecho es exactamente cortarme esa línea. Entonces es mucho tener en cuenta esa situación para que cuando queramos realizar los cortes lo hagamos respecto de polígonos y no de líneas, y esto aplica a cuencas también, ¿no? Por lo general, cuando tenemos una cuenca, podemos tenerlas así en línea, y es importante convertirlos a polígonos para que en función de eso podamos hacer los recortes
de cuencas. Entonces voy a apagar esto de acá y voy a encender esto de acá. Entonces aquí ya tenemos un modelo de elevación digital donde nosotros hemos incorporado el valor del tamaño de la celda, que en este caso es de 10 metros, ¿no? Ahí está, de 10 por 10 metros. Podríamos ser mucho más exquisitos y colocar un valor de 1 metro por 1 metro también, porque la información es vectorial y esto se ha obtenido a través ¿no? de lo que es el levantamiento de datos con estación total, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, en la misma zona de estudio, lo que vamos a hacer es incorporar, por ejemplo, los datos. Entonces acá tengo en Excel los datos de los puntos que hay de topografía, está acá. Entonces lo que voy a hacer en este caso, respecto del catálogo, es a seleccionar dentro del Excel la pestaña que contiene la información de topografía. ¿Ya? Entonces es un archivito Excel que lo tienen también acá, dentro de los datos que se les había compartido, que es este. Y en este momento no lo voy a abrir el archivo para no generar conflicto con el ArcGIS, pero si ustedes lo abren, van a tener una pestaña, y esa pestaña, porque podrían tener muchas pestañas, pero hay una en particular que contiene el dato de topografía en este caso, ¿no? Entonces, esa pestaña es la que voy a jalar, ¿ya? Y ahí ya me ha jalado esta información. Pueden apreciar que aquí en la tabla de contenidos, de acá, se ha pasado acá, ¿no? Una lista por recursos. Y en esta lista de recursos, ahí está este valor. Y cada vez que ustedes puedan apreciar este signo, ya de la S con su barrita, es un archivo temporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo he guardado en la memoria del ArcGIS. Lo que yo quiero ahora es que me visualice la información. Entonces, para ello selecciono acá y voy a pedirle eso, ¿no? Que me muestre aquí en esta opción, Display XY Data. ¿Cierto? Entonces ahí ya me está reconociendo cuáles son los datos que hay, ¿no? Entonces X, Y, y por supuesto debe haber Z también en el caso de este archivo. Entonces ya me está asignando estos valores, voy a presionar OK. Y voy a poner OK, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, están todos los datos de puntos que se han generado a partir de una estación total, ¿no? Entonces, con esta información, básicamente podemos también, a partir de estos puntos, generar un DEM o podemos generar curvas de nivel dentro del ArcGIS, y para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a, aquí en este caso, como esta información todavía es temporal, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar estos puntos, ¿no es cierto? Y voy a pedirlo que lo exporte. Y voy a bautizarlo como puntos top. Ya como un shapefile lo voy a guardar y voy a ponerle OK. Muy bien, sí, quiero que ya lo reconozca como puntos de topografía. Entonces esto de acá, que era del archivo Excel, ahora lo voy a remover, ¿no es cierto? Y aquí tengo ya datos de puntos. Entonces son puntos que han tomado en la sección transversal cada 10 metros. Si me equivoco, y vamos también a revisar cuál es la información que está conteniendo nuestro conjunto de puntos, pero principalmente aquí, Short Ascending, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos aquí 2 puntos que están con 0, que es información que nos puede generar nuevamente errores. Entonces vamos a editar nuevamente esta información. Ahí está, vamos a iniciar la edición y vamos a eliminar estos puntos. Eliminamos este par de puntos. Y ya está. Entonces vamos al editor, guardamos la edición y paramos la edición. Entonces ya tenemos la información de puntos de levantamiento topográfico. Es mejor, mucho mejor si ustedes tienen acceso a la información de los puntos, porque a partir de los puntos ustedes pueden generar las curvas de nivel o el raster, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes
pueden requerir, que en nuestro caso particular sería la generación de un raster. En este caso, por ejemplo, podemos hacer lo mismo, ¿no?, que hemos hecho anteriormente, utilizar el mismo comando de raster, perdón, de poder crear a partir de los puntos con el comando del raster interpolation. Entonces nos vamos aquí a 3D análisis nuevamente y nos vamos al raster interpolation, que lo tenemos acá, y ahí está topo to raster. Es básicamente el mismo comando, ¿no? Topo to raster, y en este caso vamos a colocar los puntos de topografía. En este caso me interesa los valores de altura Z, y acá indicar que son puntos de elevación, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, por ejemplo, en este caso, si yo quiero, puedo generar una información que tenga 5 metros. Podría ser 1 metro, pero a efectos de que no tome mucho tiempo, voy a poner un valor de 5. Podría ser 1, por ejemplo, porque ya los datos que tengo son puntuales. Dejo el resto de los valores por defecto, ¿no? Y presiono OK. Al igual que hace rato, me va a generar un DEM que va a abarcar todo del inicio al extremo, de inicio a extremo de nuestro valor de nuestra zona de estudio. Entonces, una vez que ya termine de realizar este análisis y tengamos un nuevo DEM, entonces procedemos nuevamente a realizar el corte. Porque es muy importante tener los puntos relevados de campo, mejor si es con estación total, porque a partir de estos puntos, además, nosotros podemos hacer la corrección de la información que nosotros podemos descargar de la red de internet. Y enseguida vamos a ver cómo. Pues, como pueden apreciar, aquí ya me ha generado un nuevo raster, ¿no? Y vamos a, como hace rato, hacer un recorte, nuevamente, extract by mask. Ahí está. Vamos a tener el cuidado de introducir este raster de puntos y extract by points, perdón. Este comando es extract by mask. Entonces introducimos el raster que acabamos de crear y aquí en mask tenemos que encender este comando o este shape, porque si no lo enciendo tampoco corre el comando. Voy a colocar ese valor acá, create an interpolate shape, ¿no? Y vamos a dejarlo con este nombre por defecto, Strabo 4, y vamos a presionar OK. Vamos a poner puntos raster. Puntos raster. Y vamos a presionar OK. Punto TIFF. Bueno, vamos a dejarlo por defecto. Nuevamente acá ya me ha creado ¿no? Un nuevo raster, ya. He hecho el recorte respectivo. Ahí está. Solo que en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un valor de celdas de 5 por 5 metros. Pues, ¿por qué es importante esta situación? Porque si pueden apreciar acá los valores que tenemos son distintos. Entonces es muy importante evaluar con qué valores vamos a trabajar. Generalmente es más preciso trabajar con datos de valores puntuales, porque a partir de aquí nosotros podemos sacar las curvas de nivel, que es una información ya secundaria, y vamos a rasterizarlo, ¿no? Y al momento de rasterizar nos va a generar la información en función a los datos o a los puntos que se han calculado respecto a una determinada zona de estudio. Entonces es muy importante hacer esa consideración en el momento de elegir con cuáles de los modelos se van a trabajar. Personalmente les recomiendo, si tienen acceso a los puntos de topografía, pues emplear esos puntos para generar el raster respectivo. Entonces, de esa manera se puede hacer la gestión en lo que respecta con datos de campo, ¿no? Entonces, cuando realizamos una modelación, esto ya nos va a permitir dentro del GEC-RAS, en esta oportunidad, hacer una corrección del DEM y tener una aproximación más
con alta certidumbre a la zona de estudio, y va a ser a partir de este DEM que podemos hacer además la corrección de las imágenes descargadas de la zona de estudio, que es lo que vamos a aprender a descargar, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos ir gestionando nuestros modelos. En este caso es un corredor. En otros casos puede ser una nube de puntos que corresponden a un puente o un control topográfico que hay en una determinada zona de estudios. Lo importante es acceder a esa información, a las curvas de nivel y o a ¿no? A los puntos topográficos de la zona de estudio. Y a través de este comando que habíamos empleado, que es la conversión de datos, que habíamos visto por acá, que nos permite convertir, está en Data Management Tools. Permítanme encontrar, lo recomiendo, Data Management, y aquí está el valor de Features, Data Management, y que tengamos por acá a Features, aquí está Data Management Tools, en Features, esto de acá, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque si solamente tienen las curvas de nivel, de las curvas de nivel pueden obtener los puntos que corresponden al centroide de la curva de nivel, pero más allá de eso, el punto o el valor del punto de la curva de nivel que tiene ¿no? Una determinada zona de estudio. Y enseguida vamos a ver por qué es tan importante esta situación, que nos va a permitir realizar una corrección rígida vertical, nos va a permitir corregir o acercar el DEM a nuestra zona de estudio. Y entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna inquietud? Muy bien, entonces nos vamos a dar unos 10 minutitos para un descanso, y luego vamos a continuar con la descarga de imágenes de esta misma zona de estudio, y vamos a ver cómo proceder ya a la corrección de estas imágenes para ¿no? Para poderlas aplicarlas posteriormente a nuestro modelo. Entonces nos damos 10 minutitos de descanso y continuamos con la presente sesión. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado en este punto, y en este punto ya les había también compartido un par de archivos, que es el AOI. Ya tenemos aquí un AOI que me permite, en este caso, dentro de un rectángulo, poder cerrar la zona de estudio para tener una referencia, ¿ya? De cuál es la ubicación de mi zona de estudio. AOI lo he convertido posteriormente. Si nos vamos aquí a nuestro AOI, nos vamos a propiedades. Este está en coordenadas o en una sistema de referencias de UTMs, y cuando queremos descargar imágenes de una determinada zona de estudio, entonces por lo general nos solicitan que podamos tener este AOI, pero en coordenadas geográficas. Entonces también se ha compartido el AOI geo, ¿ya? Si nos vamos aquí a propiedades, ahí está en coordenadas geográficas. ¿Cómo se obtiene esta conversión? En el ArthurBox tenemos en Spatial Analysis Tools ¿no? Este comando, que es el que nos permite proyectar. ¿Qué hemos hecho? Sencillamente es agarrar el valor del AOI SSH, donde ya me reconoce el sistema de georreferencias, y lo va a convertir. Voy a dejar este nombre en este caso, por ejemplo, por defecto, y lo voy a convertir a ¿no? A coordenadas geográficas. En este caso tendrían que ser para poder trabajar con una situación, con una georreferencia más universal, con esta de World y WGS84, ¿no? Seleccionamos esta georreferencia, presionamos OK, dejamos el resto de los valores por defecto,
Y lo que va a hacer el programa básicamente es a esto mismo, ¿no? A generar un archivo que tenga un sistema de referencias en coordenadas geográficas. Y esto básicamente nos va a permitir eh, a través de la red de Internet poder localizar de mejor manera una determinada zona de estudio y en función a ello pues proceder a la descarga respectiva. Dentro del ArthurBox, por ejemplo, también tenemos un comando, una serie de comandos de conversion tools, ya donde podemos, por ejemplo, convertir esto mismo a un KML, por ejemplo, y layer to KML. ¿Por qué es importante esto? Hay un programa que es el SAS Planet, que también tengo, que se los he convertido, y el SAS Planet, por ejemplo, reconoce archivos KML para poder también proceder a una descarga respectiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a presionar el KML, voy a seleccionar el layer que tenemos de dato, vamos a elegir esta opción y la vamos a dejar, o vamos a dejar el resto por defecto, solamente que acá vamos a considerar, vamos a dejar el nombre por defecto, ¿no? Que esté con archivo KMZ. Y presionamos OK y automáticamente va a convertirlo en ¿no? En un layer de KML, donde hay toda esta serie de campos que generalmente son los que se generan, a través de los cuales ese otro programa nos va a permitir reconocer nuestra zona de estudio. Muy bien, entonces cuando nosotros generamos este tipo de información, por ejemplo en el tema del AOI, como habíamos mencionado en la primera sesión, nos genera toda esta serie de archivos, ¿no? Que es la estructura básicamente que nos puede permitir trabajar con estos datos de sistemas de información geográfica. Una de las condiciones, como les mencionaba, es que tenga un sistema de referencias geográfico y todos estos valores se los selecciona y a través de un compresor, un programa de compresor de archivos, en este caso yo manejo el WinRAR, deben hacerlo con una extensión zip, ¿no? Si presiono OK me va a salir error porque uno de los archivos está activo en este momento con el ArcGIS y no me va a permitir desarrollar o completar el comando, pero esa es la manera en cómo podemos comprimir, creo que nadie es ajeno a esa situación, comprimimos todos los elementos que tienen el mismo nombre del shape, y ahí vamos a tener, como en este caso, que también se les ha compartido, ¿no? Un archivo con la extensión zip. Entonces, básicamente, este va a ser el archivo al que vamos a recurrir para poder descargar las imágenes satelitales. Muy bien, para la descarga de imágenes satelitales, en este caso, por ejemplo, vamos a entrar a la red de Internet y, por ejemplo, una de las imágenes satelitales que se utiliza con mayor frecuencia son las imágenes a los pulsar. Al igual que de información meteorológica, existe una gran cantidad de plataformas que nos permiten acceder a este tipo de información. Por lo general, cuando se baja información a los pulsar, o por lo menos la oportunidad que he tenido de acceder a través de otras plataformas, no siempre te brindan todas las opciones para una descarga en la que tengamos conocimiento de qué es lo que estamos descargando. ¿Y a qué me refiero? Como se había mencionado anteriormente, cuando descargamos imágenes satelitales, los productos que estamos descargando obedecen a un determinado sensor y ese determinado sensor tiene una metodología y una forma en cómo ha obtenido esa información del modelo digital de elevación. Hemos visto que hay información radar, que hay información estereoscópica, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de a los pulsar, por ejemplo, la página que nos permite acceder a distintas opciones es esta, Alaska Vertex, ¿ya? Y dentro de Alaska Vertex se van a esta primera opción. Y dentro de esta primera opción
van a poder acceder a esa información, ¿no? Entonces, una vez que ya están dentro de la plataforma de las Cabretex, tienen que estar inscritos en la página. En mi caso ya estoy registrado, ¿no? En el caso de que no estén registrados, presionan en este botón y les va a salir un formulario que deben llenarlo, completar los datos, principalmente el tema del correo electrónico. Nuevamente, asocienlo a temas académicos para no tener, ¿no? Que no tener dificultades al momento de que tengan que ser aceptados por esta y por todas las otras, ¿no? En todas las otras de poder acceder a la información y de poder descargar esta misma de forma gratuita. En mi caso ya tengo el registro respectivo y lo que va a hacer básicamente es reconocer a mi ¿no? A mi usuario y perfil. Con esto ya reconocido, acá tenemos, por ejemplo, lo que nos interesa, que son de imaginarlos pulsar, y tenemos toda esta serie de información. Cada una tiene una aplicación muy específica. En este caso nos interesa la información del tipo a los pulsar, y en este caso, ¿no? Dentro de esta plataforma, en este sector, tenemos la opción de poder cargar nuestra zona de interés, y como les había mencionado, ¿no? Podemos hacerlo en zip, KML, GeoJSON o Shape, ¿no? Por lo general, la que mejor resulta es esta, zip. Entonces vamos a importar ese archivo zip, nos vamos a ir a nuestra carpeta, donde hemos básicamente colocado, ahí está, ¿no? Nuestro archivo zip. Abrimos, ¿no? Y lo que básicamente ha hecho es eso, nos ha reconocido nuestra zona de interés. Ahí está el rectángulo que habíamos dibujado, que está en la zona del oriente de Bolivia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora, con el rectángulo ya reconocido, es entrar a los filtros. Dentro de los filtros, en este caso, lo que me interesa es en esta opción de descarga, esta opción, ¿no? Que sean de alta resolución y que estén corregidos. ¿Qué implica elegir esta opción? Como les había mencionado antes, el método de recolección de datos pueden ser a través de sensores activos o pasivos, y el momento de que ellos generan o el sensor genera una lectura de una determinada zona, pueden haber situaciones de nubosidad, puede haber temas de todo lo que es en la estratosfera, las variaciones por la capa atmosférica, el tema de la curvatura de la zona de estudio, cuando son zonas con una extensión arriba de los 25 kilómetros cuadrados, y ya el tema de la curvatura tiene cierto tipo de incidencias, y en sí, son una serie de errores que hay, que en este caso, cuando nosotros elegimos este producto, todos esos ya están corregidos. De hecho, este producto ya está ortorrectificado además, ¿no es cierto? Entonces tenemos con esta opción la plena seguridad de que el archivo que estamos descargando ya en este caso no necesita realizar una corrección por teledetección, que está asociado a la manera en cómo ha sido obtenido el producto a través de los sensores, ¿no? Muchas veces, o sí viene acompañada esta información cuando se bajan de distintas plataformas, pero como pueden apreciar, existe una serie de opciones que tienen también una aplicación muy específica y particular cuando se quiere trabajar con imágenes en lo que nosotros respecta, y para los fines para los que nosotros empleamos, esta es la opción que debemos considerar de aquí en adelante cuando entremos a esta plataforma, ya que, como les había mencionado, tiene ya todas las correcciones posibles que pueda haber en este tipo de productos, y presionamos la búsqueda. Lo que va a hacer a continuación es básicamente a eso, ¿no? A buscar cuál es la opción que mejor se ajusta
a mi zona de estudio, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar que hay estas imágenes y aquí podemos ver un poco más de las imágenes que hay para esta zona de estudio. Aquí corresponden a esta fecha y a esta hora, ¿no? Entonces, Allos ha funcionado del 2006 hasta el 2011. Lamentablemente solo existe ese periodo de colección de imágenes. En el tema de modelos digitales, a menos que se haya producido un efecto bastante de alta significancia que haya modificado de una manera abrupta una determinada zona de estudio, posiblemente las imágenes de Allos no sean las más recomendables, pero si no ha ocurrido, no se tiene reporte de esta situación, es una fuente que nos brinda una alta resolución, ¿no? Pues, básicamente por eso la más requerida, que tiene 12.5 por 12.5 metros de resolución y que es de distribución gratuita. Entonces, en este caso, selecciono la imagen que quiero descargar, que ya me pone acá en la parte de la derecha, ¿no? La opción de poder descargar. Entonces, presiono el botón acá y lo que va a suceder es que yo ya puedo descargar esta imagen de Allos. Entonces va a proceder con la descarga respectiva. En mi caso creo que ya la tengo también, la imagen. Bueno, entonces la vamos a descargar para tenerla ahí y ver cómo se puede acceder a la información. Entonces esa es una fuente que se tiene de nuestra zona de estudio, ¿no? Para modelos digitales de elevación. Otra fuente que tenemos, en este caso, es la USGS, por ejemplo. USGS Earth Explorer, ¿ya? Que tiene esta extensión en el buscador. Pueden colocar esa palabra y entramos acá. La USGS Earth Explorer, ¿no es cierto? Entonces, al igual que en la otra plataforma, ¿no? Acá tengo la opción de también ingresar a la zona, perdón, a la plataforma, al igual que en todas las otras, necesito ya haberme inscrito. En este caso ya tengo registrado el nombre de usuario y contraseña y ya estoy dentro, ¿no? Y en este caso tengo ya la oportunidad recién de poder proceder a la descarga de imágenes. Al igual que en la otra plataforma, acá en seleccionar criterio, tengo aquí la opción de poder jalar un archivo, ¿no? Que en este caso es un shapefile, y acá vamos a, que dice, deberían tener un máximo de 500 puntos, ¿ya? Y al igual que en la otra plataforma, vamos a jalar este zip, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, también me ha reconocido el zip, que está en coordenadas geográficas. Muy bien, entonces acá tenemos la zona de estudio ya que nos ha reconocido, y en este caso ya nos vamos aquí al conjunto de datasets, ¿no? Acá en datasets tenemos todo este conjunto de datos de los que podemos descargar, por ejemplo, las imágenes Landsat, que son imágenes multiespectrales. Más adelante vamos a volver acá, a este mismo punto, para poder ver el tema de imágenes multiespectrales. Y en lo que nos corresponde la oportunidad, son las elevaciones digitales. Tenemos todas estas, miren, GTOP 30, por ejemplo, tenemos todas estas imágenes y tenemos las imágenes SRTM, y las que nos interesan son estas, ¿no? Las que tienen un arco segundo de precipitación, perdón, de resolución, que equivalen aproximadamente a 30 por 30 metros, ¿no? Un arco segundo. Entonces, una vez que tenemos eso seleccionado, ya nosotros podemos, dentro de radar, por ejemplo, podemos ver qué otras imágenes tenemos. Sí, son otro tipo de imágenes. En este caso, SRT. Nos vamos a resultados, y lo que ha hecho es encontrarnos esta información, y al igual que en la otra, esta información ya está autorrectificada y ya tiene todas las correcciones que puedan haber en una determinada zona de estudios.
Entonces, si presionan un piecito, por ejemplo, aquí está ya toda la imagen que voy a descargar, y lo que hago es básicamente presionar en este botón, ¿no? Para que me permita eh, descargar esta imagen. Y en este caso, posiblemente la primera vez que ustedes vayan a desarrollar esta descarga, en este sector les aparezca permisos para poder acceder o habilitar las ventanas del pop-up. Entonces ustedes brindan la autorización respectiva para que les aparezca esta ventanita. Si no dan la autorización para que pueda emerger la pantalla de pop-up, no van a tener la oportunidad de descargar la imagen. Entonces es a poner atención en el momento que realicen la descarga. Y en este caso tenemos la opción esta, ¿no? Del GeoTIFF, que es la que nos interesa para poder realizar análisis respectivo. Entonces vamos a descargar esta imagen. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, voy a descargar esa imagen y la vamos a guardar, ¿no? Ya la he descargado, y esa es la manera en cómo podemos descargar imágenes SRTM, ¿no es cierto? Que es una fuente más que tenemos de modelos de elevación digital. Vamos a entrar a otra más, que es bastante conocida, es las de ArcGDM, y esas las podemos encontrar en AirData, ¿no? Entonces, escriben AirData, y dentro de AirData pueden entrar aquí directamente a Search, y les va a aparecer esta imagen, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos seleccionar acá a través también, ¿no?, de un archivo, ¿no?, que pueda estar en un shapefile, una extensión .zip que incluya todo lo que ya hayamos realizado, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a seleccionar nuestro archivo, que es este de aquí, AOI-Geo, ¿no? Y vamos a leerlo, y ya nos ha reconocido nuestra zona de estudio, que es esta de acá, ¿no? Entonces, en este cuadrito le vamos a pedir ahora a que nos busque las imágenes ArcGDM, y aquí tenemos, ¿no?, una serie, aquí muchos más filtros que nos pueden permitir elegir este tipo de, de imágenes. En instrumentos tenemos, por ejemplo, Aster, ¿no? Y ya me va a empezar a buscar. Y ahí está, ¿no? Aster me ha encontrado 34 resultados. Lo que me interesa es este, Aster Global Digital Immersion, la versión 03, que es la que corresponde a una resolución de 30 por 30 metros, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos esta opción, y cuando ya me acerco, miren, o cuando selecciono esto de acá, ya en esta imagen me está mostrando que está, en este caso, conteniendo a toda mi zona de estudio, ¿no? Al igual que en el SRTM, esta imagen ya igual tiene toda todas las correcciones, ortorrectificaciones, etcétera, etcétera, para que podamos entrarlas directamente en los modelos. Y ojo, ¿no?, las ortorrectificaciones, correcciones por errores atmosféricos, etcétera, etcétera, son todos a nivel de teledetección, ¿ya? Sobre eso vamos a aplicar una serie de correcciones más que puedan ser pertinentes para cuando nosotros pretendamos hacer un análisis hidrológico o un análisis hidráulico. La manera de descargar es igual que la otra. Aquí tenemos la opción Download, y acá lo que me interesa en esta opción es esta, ¿no?, que sea con extensión TIFF. ¿Ya? DEM TIFF. Presiono ahí, espero a que me aparezca la opción de la descarga de la ventana, y posteriormente voy a hacer la descarga respectiva, ¿no? Entonces ahí tengo la imagen ArcGDM. Voy a guardar la imagen, y ya hemos descargado los modelos digitales de elevación de nuestras zonas de estudio. Lo que vamos a hacer a continuación es a explorar la información que hemos descargado. Entonces voy a ir acá a Downloads, voy a copiar esta información,
dentro de nuestra sesión de estudios o sesión de análisis de este, ¿no? Entonces acá están las imágenes directamente que nos ha aparecido como TIFF, y en el caso del alosparsar vamos a extraer la información dentro de la misma carpeta, y dentro de esta información, miren, vamos a ordenar esto por lista. Básicamente la información que me interesa es esta de acá, que tiene el punto DEM, ¿no? Que también es una extensión TIFF que contiene los valores que estamos necesitando para poder realizar el análisis. Todas estas otras extensiones sirven para otro tipo de aplicaciones también, pero que no van a influir al momento de que nosotros, por ejemplo, cortemos este archivo y lo peguemos hasta afuera, ¿no? Entonces mantiene la denominación de alosparsar. Muy bien, entonces ya tenemos 3 tipos de fuentes, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, es irnos al catálogo, por ejemplo, y vamos a ver en primera instancia acá, vamos a presionar un botón derecho y vamos a refrescar o actualizar la carpeta, y ahí ya podemos ver, ¿no? Que está el alosparsar, está el tema CTM, y también debería ya reconocerme la información SRTM, que debería estar acá, que está acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a jalar esta información, por ejemplo, de alosparsar, ya voy a presionar OK, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no? El DEM de alosparsar, tal como nos había mostrado ya la zona de cuando hemos descargado. Si presiono un botón derecho sobre esta imagen, puedo, por ejemplo, verificar de que efectivamente ya la imagen está en la zona 21 sur, ¿no? Y que tiene un tamaño de celda de 12.5 por 12.5 de lado de cada una de las celdas. En este caso, por ejemplo, puedo hacer ya un recorte porque está en la misma zona de este, ¿no? En el mismo sistema de referencias. Entonces tengo, como habíamos visto anteriormente, puedo aplicar un extract by mask para poder hacer el recorte respectivo. Entonces voy a hacer un extract by mask, voy a cortar la imagen de alosparsar con base al AOI que tengo, que habíamos creado previamente, ¿ya? Y vamos a poner acá dem apdem para distinguirlo, ¿no? Punto .tif. Vamos a mantener la extensión de la información. Punto .tif. Y vamos a presionar OK. Ya está. Entonces voy a retirar esta información de acá y voy a apagar, en este caso, nuestro AOI. Voy a apagar todos nuestros AOIs para verificar que se ha recortado con base a nuestra zona de estudios, ¿no? Entonces nuevamente puedo cambiar acá la representación e invertir los colores para tener más o menos una idea de cómo está nuestra zona de estudio. Y en este caso, por ejemplo, puedo obtener, como habíamos hecho anteriormente, en el 3D Analysis Tools, Raster Surface, podemos obtener acá un archivo de sombras. Voy a introducir este DEM. Voy a dejar este nombre por defecto. Aquí voy a incrementar en 4 el tema del efecto de altura. Y este archivo lo que va a permitir, básicamente, acá con efectos, si es que no lo tienen activado, en efectos se les va a habilitar esta barrita de herramientas. Voy a elegir acá nuestro raster de sombras, y lo voy a aplicar en realidad acá, una transparencia de un 40% aproximadamente, ¿no? Y lo que va a permitir es eso, ¿no? Darle un efecto
de 3 dimensiones a nuestra zona de estudio. Muy bien, voy a subir o voy a encender, por ejemplo, acá el eje de la vía, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, ahí está el eje de la vía y está también toda la topografía y los otros modelos que habíamos creado, ¿no? Que posteriormente pueden ser incorporados dentro del modelo en el momento de realizar un determinado análisis. Entonces lo puedo poner hasta aquí arriba sobre el DEM, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar que tenemos dos tipos de información. Entonces hasta acá, por ejemplo, no hay ningún problema porque hemos trabajado con un DEM que tiene el mismo sistema de referencias. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es jalar la imagen SRTM de aquí del catálogo. Vamos a ir al SRTM, lo tenemos por acá, que es este archivo. Y si yo jalo esta información, por ejemplo, y me voy acá a las propiedades, puedo apreciar de que el tamaño de celdas es este de acá y que además está en coordenadas geográficas. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tendría que proceder a realizar un recorte y luego proyectar el raster a coordenadas UTM para poder recién realizar la gestión de datos. Y si hacemos lo mismo con las imágenes del AsterGDEM, ¿no es cierto? Y nos vamos a propiedades del AsterGDEM, podemos apreciar la misma situación. Entonces, para ese efecto, voy a retirar esto de nuestra tabla de contenidos. Lo que voy a hacer es insertar un nuevo data frame. Bien, entonces aquí lo puedo rebautizar como DEM geográficos, ¿ya? Y en este caso vamos a incorporar esta información de acá que habíamos descargado de internet, tanto la imagen AsterGDEM como la imagen SRTM, ¿no? Muy bien, entonces como ya tengo estas dos imágenes, son de distintos productos, podemos apreciar ya de entrada que tienen valores distintos respecto a los valores máximos y mínimos. Lo que vamos a hacer es recortarlo para no tener mucha dificultad en el momento de hacer nuestros análisis, y para eso tenemos nuestro AOI que está en coordenadas geográficas. Y aquí ya pueden notar, por ejemplo, que debido a la conversión de las imágenes ya hay una pequeña distorsión en la forma del rectángulo debido a eso mismo, ¿no? A la proyección que se ha generado en nuestro polígono de estudio. Entonces, con base a esto, vamos a hacer el recorte respectivo. Ya, vamos a hacer un recorte en bloque. Vamos a ir nuevamente acá a la extracción por máscara. Y vamos a hacer un recorte en bloque. Me interesa recortar estos dos valores. Los selecciono con control. Y presionando sobre ellos, los voy a jalar acá al input raster. Y acá voy a seleccionar la máscara, que en este caso es esta la máscara, y acá voy a introducir los valores de a donde quiero, con qué nombre quiero que sean las salidas. En este caso, por ejemplo, en el caso del SRTM, voy a poner acá SRTM DEM y .tif, ¿ya? Para mantener la extensión en el primer caso, y en el segundo caso va a ser el AsterGDEM, ¿no? Entonces voy a colocar aquí AsterGDEM.tif. Voy a presionar OK. Ya está, entonces voy a proceder a realizar el corte. Entonces ya me he realizado los dos cortes. Voy a retirar esta información.
para que no se me sature la computadora. Y además aquí voy a añadir mi información que había cortado, que es el SRTM-DEM, ¿no? Entonces ya tengo tanto el SRTM como el AsterGDEM. Ahora sí, lo que puedo hacer es realizar la proyección de esta información a través del Spatial Analysis Tools, perdón, del Data Management Tools, donde tenemos la opción de proyección. Ahí está, proyección y transformación. Y acá tenemos raster, ¿no? Entonces podemos hacerlo en bloque o podemos hacerlo uno por uno. En este caso vamos a proyectarlo uno por uno para no cometer errores. ¿Ya? Y acá vamos a introducir inicialmente, por ejemplo, el SRTM. Vamos acá a colocar las coordenadas SRTM de UTMs. Ya nos referencia a precisamente a la proyección que vamos a realizar. Esta UTMs de Orgeos 84, Sur y 21 Sur. Entonces quiero que me haga esa proyección de las coordenadas geográficas y pueden aquí ustedes apreciar que directamente ya me ha reconocido estos valores, ¿no? Estos serían los valores exactos que hay en la transformación de coordenadas geográficas a coordenadas proyectadas cilíndricas UTM. Entonces voy a dejar esos valores por defecto para no alterar los datos descargados de ¿no? De la red de internet. Voy a presionar OK. Entonces ya tengo el SRTM, o en realidad está trabajando en la proyección de SRTM. Lo que está haciendo el programa es celda a celda realizar la conversión respectiva. Vamos a hacer lo mismo nuevamente para el AsterGDEM. En este caso tenemos aquí el AsterGDEM y vamos a también a rebautizarlo con UTM para poderlo distinguir de la información que teníamos. Nuevamente aquí en la asignación de coordenadas, ya en este caso como había asignado a este SRTM, UTM, este sistema de referencias, entonces en esta carpetita ya me reconoce ese sistema de referencias. Voy a presionar OK y miren, automáticamente ya me ha convertido de valores geográficos a unidades de medida en metros, ¿no? Vamos a nuevamente mantener estos valores y vamos a presionar OK. Muy bien, entonces ya tengo tanto la imagen Aster, STRM y Allospalsar, todas recortadas en la misma zona de estudio. Entonces voy a retirarlo de acá, de Geo, voy a remover de acá, y esta también la voy a remover de acá. Ya me voy a ir al otro, acá puedo rebautizarlo como DEM, UTM, ¿ya? Completando en F2, para poder diferenciar con qué layer estoy trabajando. Pueden notar de que se pone en negrilla cuando estoy con un layer activo. Entonces me vengo acá, con un botón derecho voy a activar a esta zona, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me interesa en este momento tener a los pulsar hasta arriba, ¿ya? Y lo que voy a hacer ahora es introducir los otros dos valores de DEM, que sería la AsterGDEM, y voy a introducir también a el SRTM. Ahí está. Entonces ya tengo 3 productos aquí para la zona de estudio y tengo estos valores de puntos que los voy a poner hasta aquí arriba. Le voy a cambiar de color para que puedan distinguirse, ¿no? Entonces vamos a colocar este valor en amarillos y tengo un valor de 12. Y entonces aquí ya podemos distinguir mucho mejor. Vamos aquí a apagar todo. Vamos a encender solamente la información que necesitamos trabajar. Eso para que no
haya mucho problema con ¿no? Con el manejo de estas empresas. Muy bien, en este punto, ¿por qué les mencionaba que era muy importante tener los puntos? Porque vamos a hacer inicialmente una valoración del error de actitud que tienen estos tres productos, que se puede corregir, pero ya nos puede dar una idea de cuál es el que mejor se ajusta a los datos relevados de cambio. Entonces, uno de los primeros de las correcciones o criterios que podemos manejar en este caso está referido a esta corrección, se denomina corrección vertical, ¿ya? Y para ello necesitamos necesariamente estos puntos de topografía. Como les había mencionado, si es que tenemos curvas de nivel, a través del comando de conversión, esas curvas de nivel las podemos convertir a puntos para que nos generen puntos que van a ser los centroides básicamente de las curvas de nivel, y esos puntos van a contener el valor de elevación de ese levantamiento topográfico. En este caso tenemos la oportunidad de trabajar con los valores ya básicamente de los elevados con estación total. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer con estos tres productos es comparar los valores que vamos a obtener con cada uno de ellos. Para ello vamos a calcular el error residual que existe respecto del DEM y los puntos observados. ¿Ya? Entonces para ello nos vamos a ir aquí al ArthurBox, en Spatial Analysis Tools, tenemos la calculadora dentro del mapa álgebra, ¿ya? Y vamos a habilitar la calculadora. Pero previamente, hacer la comparación de estos valores, previamente lo que tenemos que hacer es extraer cuáles son los valores del DEM en los mismos puntos o en la misma posición de donde ya tenemos los puntos relevados de campo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es extraer esos valores. Entonces para ello vamos a ir aquí al ArthurBox, en Spatial Analysis Tools, que está acá, vamos a buscar la opción de extracción nuevamente, y acá tenemos esta opción, extraer valores a puntos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un doble clic acá, y voy a introducir, por ejemplo, estos puntos topográficos, y voy a introducir inicialmente el valor o la imagen de Alos Parsar, y aquí voy a empezar a distinguir o bautizarlos de tal manera que los pueda identificar, ¿no? Entonces, extract PT, vamos a poner ese valor PT, y aquí AP por Alos Parsar. Y entonces vamos a dejar este nombre para poder identificar. Entonces voy a presionar OK, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a hacer es generarme un nuevo shape de puntos, como pueden apreciar, me ha generado un nuevo shape de puntos, y si me voy acá a la tabla de atributos, podemos apreciar que ha extraído los valores del DEM en la misma posición donde ya tenían los puntos topográficos. Entonces tengo valores, en este caso, observados, ¿ya? Y valores obtenidos. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, por ejemplo, es básicamente introducir un nuevo campo, y aquí voy a ponerle el valor de D, que hace alusión al error, y va a tener el error, vamos a utilizarlo porque es el error de Alos Parsar. Acá voy a tener cuidado de que podamos obtener valor doble para que pueda considerar decimales positivos y negativos, y voy a presionar OK, ¿ya? Entonces, una vez que ya he determinado este campo, lo que voy a hacer básicamente es seleccionar acá ya el campo, presiono un botón derecho y aquí voy a habilitar la calculadora. Entonces, una vez que habilito la calculadora, lo que voy a pedirle básicamente al programa es de que me pueda restar los valores observados respecto de los valores medidos en el DEM. Y en este caso, Z son los valores observados menos los valores del DEM.
y voy a presionar OK. Entonces me va a hacer un cálculo, celda a celda, como pueden ver, de todos estos. Y acá voy a irme a estadísticas. Y dentro de estadísticas, ¿no es cierto?, puedo ver que el promedio básicamente me está dando el valor del error que hay en ese sector de levantamiento topográfico respecto del DEM, ¿no? Entonces aquí podemos habilitarnos un bloc de notas y anotar, ¿no? Para la Palsar, ya tengo un error igual a, en este caso, de 22.73 metros, menos 22.73 metros, ¿ya? Vamos a hacer la misma operación para el tema del AsterGDM y del SRTM para ver cuál es el que mayor o menor error tiene. Entonces, nuevamente, nos vamos aquí al ArthurBox y nuevamente, ¿no? En extracción, valores de puntos. Entonces, en este caso, nuevamente, que son los datos de campo, y en este caso vamos a utilizar el SRTM. Nuevamente, extract, vamos a procurar mantener los mismos nombres, y en este caso va a ser respecto del SRTM. Entonces, extracts, PT y SRTM. Vamos a mantenerlo en mayúsculas para poderlo distinguir, ¿no? Punto shape. Extract, PT, SRTM. Muy bien. Entonces vamos a presionar OK. Y ya está. Entonces me ha generado un nuevo shape, pero en este caso, en este caso abrimos nuevamente la tabla de atributos. Los valores corresponden al SRTM. Entonces, nuevamente, introducimos nuevo campo con el nombre de D, en este caso RSTM, es un valor de doble, y presionamos OK. Se crea un nuevo campo y al igual que en el anterior caso, vamos a calcular los valores observados menos los valores obtenidos. Y vamos a presionar OK. Muy bien, entonces nuevamente seleccionamos el encabezado, nos vamos a estadísticas y nos vamos al promedio. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que es de menos 3.17 metros. Entonces aquí para el SRTM, nuestro error es igual a menos 3.71 metros. Perdón, 3.17 metros. Ya tenemos el valor de error del SRTM y vamos a hacer el mismo cálculo ahora para la imagen AsterGDM. Cerramos esto y nuevamente nos vamos al Extract Values to Point y en este caso vamos a elegir nuevamente los puntos elevados de campo, acá al AsterGDM, ¿no? Y acá vamos a bautizarlo con el nombre de PT y AsterGDM.shape. Vamos a presionar OK y básicamente vamos a realizar el mismo cálculo. Ahí está. Nos vamos a la tabla de atributos y calculamos el mismo error. Añadimos nuevo campo de Aster en valores dobles y presionamos OK. Ahora acá nos vamos a ir a calcular los valores observados, valores observados menos los valores obtenidos de satélite, ¿no? Presionamos OK, esperamos a que termine los cálculos,
Presionamos un botón derecho y nos vamos a estadísticas, y aquí el promedio es menos 1.33. Entonces acá tenemos un valor para el Aster-GDEM, un valor de B igual a menos 1.33. ¿No es cierto? Entonces, como una primera conclusión de lo que acabamos de realizar es que inicialmente podemos advertir que la imagen o el Aster-GDEM que tenemos de las imágenes descargadas, que menor error tiene respecto a los datos relevados de campo, es la que corresponde al Aster-GDEM. Y ahora con ese valor de error, lo que puedo hacer es corregir el DEM para ajustarlo mejor a mis puntos referenciados. Como primer candidato que yo tengo para poder realizar mis procesos de aquí en adelante sería esta imagen, ¿no? Puede que por algún motivo quiera trabajar de todos modos con Alos Pulsar, entonces también lo puedo corregir, pero ya aquí tenemos, ¿no?, un primer criterio de que el que mejor se ajusta con las imágenes descargadas de forma directa de campo, la que mejor se ajusta a los datos de campo respecto del producto que se ha distribuido, es la de Aster-GDEM. Para poder corregir estas imágenes, hacemos lo siguiente. Básicamente, con ese valor de error que ya tenemos, por ejemplo, vamos a corregir a los Pulsar, ¿no? Entonces, para eso sí nos vamos a venir aquí ahora sí a la calculadora de rasters, y lo que voy a hacer a continuación, por ejemplo, es básicamente sumar o restar ese valor. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el DEMTIF menos el valor de 22.73. Y a este le voy a poner DEM corregido de Alos Pulsar. Voy a mantener la extensión .tif, ¿no? Entonces aquí voy a presionar OK. Ya. Ya está. Como ya tenemos el valor corregido del DEM, pues vamos a proceder a hacer una verificación del error. Nos venimos acá, nuevamente a hacer lo que habíamos hecho hace rato, extraer puntos, valores de los puntos. Entonces voy a introducir nuevamente mi archivo, mi shape de control, que sería los puntos de topografía, y en este caso voy a considerar el DEM corregido de los Pulsar, y aquí voy a poner extract pt de Alos Pulsar, y en este caso voy a poner el valor de 2, ¿no? Alos Pulsar 2, que me hace referencia a una segunda corrida que he realizado para obtener estos valores, y voy a presionar OK, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo mi shape de verificación. Voy a abrir nuevamente la tabla de atributos, y lo que voy a hacer es nuevamente calcular el error. El error de Alos Pulsar 2, para poderlo distinguir del anterior. En valores doble, voy a presionar OK. Muy bien, entonces acá nuevamente voy a calcular los valores observados menos los valores recalculados, y voy a presionar OK. Entonces nuevamente me voy a entrar aquí a estadísticas, y puedo ver que el error se ha reducido básicamente a 4 décimas de milímetro. Entonces ahora sí, este DEM corregido de Alos Pulsar, si acaso insisto en emplear por el tema de la resolución, o porque hay una instructiva, o porque en alguna situación podría haber en esta etapa del análisis de tener que utilizar el Alos Pulsar, entonces esa es la manera de corregir el error vertical. Ya entonces, una vez que ya tenemos esa corrección de error vertical, ya podemos empezar a ampliar esta imagen de Alos Pulsar, que la tenemos aquí,
que lo tenemos corregido para poderlo, ¿no? Aplicar ya en los modelos, tanto en el GEC-RAS como en el GEC-HMS, como base de modelo de elevación digital. Entonces, va a haber un punto, que es lo que vamos a ver más adelante, en que vamos a hacer un hidroprocesamiento y vamos a ver si los valores que tengamos del hidroprocesamiento, además, se ajustan a los valores o a las imágenes satelitales de respaldo que vayamos a descargar respecto a la obtención de la red ¿no? De la red de drenaje que se puede identificar en esta zona de estudio. Entonces, esa es básicamente la metodología que ustedes pueden emplear para poder corregir este tipo de imágenes con base a datos relevados de campo que les pueden permitir tener una mayor cercanía o certidumbre respecto de los datos que contiene este modelo de elevación digital. Entonces, como se ha corregido esta, también pueden realizar la corrección para el SRTM o el AsterGIREM y empezar con el análisis. Y más adelante va a haber otro criterio que nos va a permitir nuevamente identificar el tema de si existen o no errores en en nuestra red hidrográfica. En este caso, por ejemplo, les he compartido un dato que creo que son los ríos. Acá está. ¿No es cierto? Esto se ha obtenido de un hidroprocesamiento, ¿ya? Y muy probablemente esta información ustedes la pueden obtener a través de cartas del IGM, en el caso de Bolivia, o alguna entidad oficial, generalmente, bueno, hoy en día ya comparten los shapes, antes vendían los archivos con extensión DWG, y al tener esta información, lo que se puede hacer es básicamente con esta información verificar si efectivamente se ajusta, ¿no?, a nuestra zona de estudio y pueden ser empleadas para nuestro análisis. Entonces, cuando nosotros definamos una cuenca, lo vamos a hacer en una siguiente sesión, ya teniendo la cuenca vamos a poder identificar cuál es nuestro cauce principal y con base al cauce principal vamos a poder obtener un perfil y ese perfil nos va a permitir determinar si hay pendientes positivas o negativas. En este caso podríamos agarrar a uno de estos tramos de manera ¿no? De manera como tenemos ya el modelo y tenemos acá las zonas más altas y aquí las zonas más bajas, podríamos, por ejemplo, elegir uno de estos tramos del shape de ríos o alguno más largo que podría ser bueno, este tramo, por ejemplo, podríamos considerarlo. Tenemos aquí otros tramos, vamos a ver si tenemos un tramo más largo, este de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos considerar, por ejemplo, este tramo del río que pueda pertenecer a nuestra zona de estudio y como lo tengo del shape del río, voy a extraer esa información, por ejemplo, como había hecho con las curvas de nivel, y en este caso voy a bautizarlo como río 1, por poner algún nombre, ¿ya? Y voy a poner OK. Y que es lo que me extrae. Entonces voy a apagar estos ríos, me voy a quedar solo con la información que acabo de extraer de toda la red. Pero voy a poner con color negro para que podamos distinguirlo y dar mayor grosor. De ahí está, ¿no? Entonces con un color rojo. Y ahí está. Ese es el tramo del río. Entonces, al igual que hemos hecho con el TIM, lo que primero debemos hacer es interpolar esta información porque solamente tiene datos en el ¿no? En el espacio X y Y. Entonces vamos a interpolar esta información. Nos vamos al 3D Analyze, como hemos hecho al inicio,
Y dentro de esto buscamos la opción del Data Management. Y vamos a buscar acá la opción de Features. Entonces, Functional Surface. Buscamos, por acá está. Y aquí está, ¿no? La opción que ya habíamos manejado. 3D Analysis, Functional Surface, Interpolate Shape. Entonces vamos a interpolar nuestro shape. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar el DEM, que ya tengo corregido. Y voy a introducir aquí el Río 1. Que acabo de crear. Bien, entonces aquí voy a poner el Río 1 3D para poderlo distinguir. 3D y voy a presionar OK. Entonces aquí tengo el DEM, aquí tengo el río que está en el plano en este momento. Y básicamente voy a dejar el resto por defecto y presionar OK. Entonces ahora sí ya tengo la información del río en 3 dimensiones, que está ahí. Y aquí puedo, 3D Analyst, por ejemplo, a habilitar el 3D Analyst. Y acá voy a seleccionar, por ejemplo, esto que acabo de interpolar. Y con esto seleccionado, acá voy a tener el DEM corregido. Y con esto seleccionado voy a hacer de que me dibuje un perfil. ¿No es cierto? Entonces acá, por ejemplo, ya puedo tener esta situación, donde se supone debería tener una pendiente positivo en bajada, tengo esta situación, ¿no? Entonces, el momento de utilizarla principalmente en la modelación hidráulica, se me puede presentar esta situación y con seguridad eso me va a generar una serie de errores e inestabilidad en el momento de pretender obtener el resto de los parámetros geométricos de la cuenca, ¿no? Secciones transversales, el ancho del río, los bordes del río, etcétera, etcétera, etcétera. Acá donde se supone, como les menciono, que el cauce del río debería tener la zona más baja, entonces podríamos ¿no? incurrir en ese error, en este caso, para esta zona de estudio, en ese sector, de, lamentablemente, en este caso, como puede advertir, descartar la imagen de alos pulsar y volver a realizar el mismo procedimiento con las imágenes de ¿no? Con las imágenes de SRTM o AsterGDEM. Ojo, esta información que yo he subido acá, de acá de Ríos, ha sido obtenida con una imagen SRTM, ¿no? Por eso hay tanto error. Nuevamente les reitero que es muy probable que muchos podamos acceder a la red hidrográfica a través de cartas, ¿no? Entonces digitalizamos eso, así como hemos hecho con las curvas de nivel de la topografía, para poderlas tener georreferenciadas y con base a esos valores, por ejemplo, ya podemos tener ¿no? un segundo criterio para poder elegir cuál de las fuentes vamos a utilizar, si va a ser una LOSPASAR, una AsterGDEM o una SRTM. Y con ello ya básicamente podemos hacer o iniciar el análisis o la elección básicamente del modelo que vamos a emplear dentro de nuestra zona de estudio. Posteriormente, ya cuando se realice dentro del GECRAS o sí, principalmente del GECRAS, el tema de la modelación, ahí ya se puede aplicar recién en esa instancia el tema de la unión tanto del corredor con esta imagen para tener una mayor precisión en el momento de pretender realizar un análisis hidráulico. Entonces esas consideraciones, por favor, a tomarlas en cuenta al momento de que vayan a elegir una de estas fuentes y poder así tenerla, nuevamente parece un disco rayado, pero a tener una mayor certidumbre respecto a los datos que estamos manejando para poder
obtener mejores resultados al momento de realizar nuestras modelaciones. Muy bien, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, adelante. Pueden habilitar sus micrófonos si tienen alguna duda, alguna consulta, mis estimados. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, aquí tenemos una pregunta. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cualquier otra pregunta que puedan tener, no se olviden, está ahí el grupo de WhatsApp, si tienen alguna duda. Y básicamente el día de mañana vamos a ver, el día de mañana y pasado, básicamente vamos a ver un par de parámetros más importantes para poderlos ya a través de esta extensión que tenemos acá, que es el GeoHMS, ya que nos permite sacar una serie de características de una zona de estudio, pero principalmente aquí con esto que es básicamente con todos estos, que nos permite espacializar cierto tipo de parámetros, ¿no? Números de curva, precipitaciones, escorrentías, números de Manning, etcétera. Entonces vamos a ver cómo utilizar todos estos. Acá tenemos, por ejemplo, un comando que nos permite obtener números de curva, que también lo vamos a hacer en el IRWIS. Van a ver que es bastante sencillo. Al final, lo importante es que nosotros tengamos una gran certeza o un buen manejo apropiado de los datos, de parámetros que estamos empleando. Si hemos visto precipitaciones, estamos viendo el tema de los DEMS, vamos a ver cómo se pueden obtener el tema de coberturas y de texturas y cómo a través de todas estas, de estos utilitarios podemos además meterlos todos ellos a una base de datos, así de información especializada, para posteriormente exportarlos al GHMS y ya dentro del GHMS empezar a incorporar esa información y asociarlos a una determinada zona de estudio. Es pertinente mencionar que además vamos a utilizar el GEC-RAS, porque en el GEC-RAS es donde se puede generar básicamente la modelación 2D, y una vez se haya generado el modelo en 2 dimensiones de toda la zona de estudio, eso lo vamos a importar al GHMS, y con esos valores importados vamos a poder incorporar esta otra información que pueda estar espacializada para realizar la corrida de ¿no? De distintos modelos matemáticos. Entonces, es, como se había mencionado al inicio del curso, pertinente que ustedes puedan profundizar y obtener muy en cuenta qué tipo de modelo matemático van a emplear para poder enfocarse con mayor atención a los parámetros que van a emplearse en dicha modelación. Dicho esto, les agradezco por su atención y nos vemos el día de mañana.